Mi gemela me robó a mi novio, se van a casar, y para colmo, me pide que sea una de sus damas. Por supuesto, me negué. ¿Alguna vez te has enamorado de tu mejor amigo? O tal vez, un día, por casualidad, lo miras a los ojos y te das cuenta de que te gusta. Sucede más a menudo de lo que imaginamos. Ojalá alguien me hubiera advertido que no iba a terminar bien, pero bueno, ya es demasiado tarde. Hola, me llamo Nancy, y mi mejor amigo se llama Alan. Tengo una hermana gemela llamada Rocío, y mis padres, bueno, en esta historia los llamaré simplemente padres. Alan es un chico tímido, torpe, a veces malhumorado y un poco tonto. Se pone muy nervioso cuando está cerca de chicas, pero conmigo siempre fue distinto. Al principio, solo lo veía como un amigo, un chico más de clase. Alan es de esos que intentan caerle bien a todo el mundo. Es amable, pero muy influenciable, cualquier mujer puede manipularlo, y él, como un tonto, se deja. Por eso, nunca vi en él nada que me llamara la atención o me pareciera atractivo. Simplemente, nos llevábamos bien y terminamos siendo muy buenos amigos. Con el tiempo, fuimos avanzando de curso en curso, siempre en la misma clase. A veces competíamos en educación física para ver quién obtenía los mejores resultados. Aunque él es chico y corría más rápido que yo, su torpeza me daba ventaja, así que algunas veces ganaba yo y otras ganaba él. Nuestra relación se fortaleció, y desarrollamos una conexión muy especial. Cuando empezamos el primer año de secundaria, Alan intentó declararse. Yo ya había notado que estaba raro y nervioso últimamente. Lo miraba y reconocía esa mirada, la misma que solía tener cuando le gustaba a alguna chica. Esta vez, me estaba mirando así a mí. El problema es que yo no sentía lo mismo. No quería perder nuestra amistad porque sabía que, si lo rechazaba, se sentiría muy mal y probablemente terminaríamos distanciándonos. Pero tampoco podía decirle que sí, porque simplemente no me gustaba. Así que, cuando vi que estaba a punto de declararse, fui yo quien tomó la iniciativa. Fingí estar llorando y le conté que el chico que me gustaba me acababa de rechazar. Le pedí que me abrazara, que necesitaba un amigo, un hombro donde llorar. De esta forma, logré que Alan volviera a ser solo mi buen amigo. Debo admitir que no fue la única vez que hice algo así. En más de una ocasión, cuando Alan intentaba tocar el tema de sus sentimientos hacia mí o me preguntaba a quién me gustaba, yo desviaba la conversación. No solía tener novios, ni me acercaba mucho a ningún chico, aunque nunca entendí exactamente por qué. Pasó el tiempo, y sabía que aún le seguía gustando. Tener esa certeza comenzó a influir en mi forma de tratarlo. Poco a poco, empecé a moldearlo, a transformarlo en el tipo de hombre que a mí me atraía, alguien más seguro de sí mismo, más interesante. Aunque lo hice sin darme cuenta, estaba cambiando, y esa nueva versión me gustaba. Pasaron unos cuantos años, y cuando estábamos en tercero, él dio el estirón. No sé exactamente cómo ocurrió, pero un día, al mirarlo a los ojos, sentí algo que jamás había sentido por él. Me ruboricé, sentí mucho calor y, de repente, me di cuenta de que me estaba empezando a gustar mi mejor amigo. Hasta ese momento, Alan había intentado pedirme salir unas 3 veces, y las 3 veces lo había rechazado a mi manera, intentando no herirlo. Él nunca se dio cuenta. Pero ahora que me gustaba, no sabía cómo hacer para que volviera a declararse. Era yo quien estaba detrás de él. Intenté insinuarme un par de veces, pero ya no me prestaba la misma atención de antes. Lo veía fijarse en otras chicas, como solía hacer antes, pero esta vez, eso me molestaba y me ponía muy celosa. Y ahora déjame contarte un poco sobre mi hermana, Rocío. Aunque nacimos el mismo día y pocos minutos de diferencia, compartimos el hecho de ser gemelas, pero no nos parecemos en casi nada. Nuestra relación no es particularmente cercana, pero tampoco es mala, nos tratamos con cordialidad en casa. En cuanto a mis padres, bueno, puedo contar con los dedos de una mano las veces en que parecía que favorecían a Rocío. No era algo constante, pero sucedía. A veces lo justificaban, otras simplemente lo dejaban pasar, y al final no podía hacer nada al respecto. Reconozco que, en ocasiones, llegué a preguntarme si tal vez no estaba prestando suficiente atención o si estaba exagerando las cosas. Hasta que pasó lo que pasó. Volviendo a Alan,
decidí que debía hacer algo para que volviera a declararse. Lo conozco bien, así que tracé una estrategia. Empecé a ser un poco más emocional y a vestirme de manera algo más atrevida, no demasiado, pero lo suficiente para llamar su atención. También comencé a buscar contacto físico, pequeños toques inesperados en su mano, sujetándolo cuando podía, o diciéndole que tenía frío para que me abrazara. Además, hacía cosas que solíamos hacer juntos, como bromear con su cabello, insinuarle que quería un helado o proponerle ir al cine, como en los viejos tiempos. Aunque antes esas cosas no significaban nada, ahora tenían un propósito. Me tomó meses de paciencia y esfuerzo, pero un día, de manera inesperada, Alan se declaró. Me confesó que llevaba años enamorado de mí. Aunque yo ya lo sabía, fingí sorpresa. Puse cara de incredulidad y le dije algo como, ¿en serio? No tenía idea. Sí, puede que parezca manipuladora, pero, como dicen, en el amor y en la guerra todo se vale. Mientras se declaraba, podía ver a su antiguo yo, estaba nervioso, no lograba controlar bien sus palabras, sus manos sudaban. Sin embargo, yo me sentía algo molesta, porque no mucho antes lo había visto detrás de otra chica que, según sabía, lo había rechazado. Así que decidí hacérmela interesante. Fingí que no estaba segura de mis sentimientos, dejándolo sufrir un poco. Pero cuando vi que su tristeza aumentaba, y que parecía sentirse rechazado de nuevo, no quise alargarlo más. Me acerqué, lo miré a los ojos y lo besé. Así fue como empezamos. Y sí, lo reconozco, fui manipuladora. Pero lo hice porque me gustaba, y quería que esta vez las cosas fueran diferentes. Así empezamos a salir. No hacíamos nada diferente a lo que hacíamos antes, solo que ahora éramos novios. Lo demás continuó como tenía que ser, seguíamos estudiando y terminamos el instituto. Para entonces, ya llevábamos alrededor de 2 años juntos como pareja. Ambos empezamos a hablar sobre la universidad y qué carrera elegir. Yo ya tenía mis planes, ideas e ilusiones claras, pero Alan no sabía exactamente qué hacer. Aunque él ya había decidido algo, quería estudiar en la misma universidad. Esto tenía su lado bueno y malo. Bueno, porque lo tendría cerca, pero malo, porque parecía que no tenía aspiraciones propias. Intenté explicarle que no debía forzarse a elegir una carrera solo por estar cerca de mí. Le dije que podíamos mantener una relación a distancia, que tampoco estaríamos tan lejos, y que podríamos vernos cuando tuviéramos tiempo libre, en fiestas y vacaciones, haríamos que esto funcione. Mi intención era que Alan tomara sus propias decisiones y se convirtiera en alguien más seguro de sí mismo, más independiente. Nada relevante ocurrió durante ese tiempo. Terminamos los exámenes finales y comenzamos las vacaciones de verano antes de empezar la universidad. Al final, Alan me comentó que, tras revisar las carreras disponibles, había encontrado una que realmente le interesaba y que, casualmente, se ofrecía en mi universidad. Todo parecía acomodarse. Yo estudiaría mi carrera soñada, y además tendría a mi novio cerca. No tendría que preocuparme el qué estaría haciendo, o con quién estaría o en qué problemas podría meterse. Con las decisiones tomadas, solo quedaba disfrutar de las vacaciones antes de afrontar 4 años intensos de estudio. Ese fue el plan. Durante el primer mes, no pasó nada relevante. Salimos algunas veces, y luego él se fue con sus padres a una playa por 2 semanas. Yo me quedé en casa, ya que mis padres habían planeado tomar vacaciones el mes siguiente. La idea era que, cuando él regresara, podríamos pasar un par de semanas juntos, quizá viajando a algún otro lugar o simplemente disfrutando en la ciudad solos como hacemos siempre. Sin embargo, cuando Alan regresó, lo noté muy distante. Ni siquiera vino a buscarme a casa como habíamos acordado antes de que se fuera de vacaciones con su familia. Todo era muy extraño. Me molesté, pero parecía que a él no le importaba. Cambié de estrategia y decidí encararlo directamente. Le pregunté muchas veces qué le ocurría, pero él simplemente respondía que no pasaba nada. Sin embargo, yo lo conocía, sabía cómo era, y algo dentro de mí me decía que me estaba ocultando algo. Claro, también podía ser una paranoia mía, pero no pude evitar preocuparme. Decidí abrirme con él y contarle cómo me sentía. Le dije que sentía que se estaba alejando de mí, que me dolía que durante esas 2 semanas que estuvo fuera no me hubiera llamado ni escrito.
Entre lágrimas, le pedí que, si había otra chica, me lo dijera, que yo lo entendería, aunque sabía perfectamente que no lo iba a entender. Solo quería saber qué estaba pasando, porque esa actitud no era propia de él. Alan, en lugar de calmarme, comenzó a enfadarse. Se puso más molesto mientras yo insistía en buscar respuestas. Hasta que, de repente, me dijo que sentía que ya no me quería. Así, sin más. Se disculpó brevemente y se fue. Me quedé llorando, sin entender nada. La angustia me consumía, y seguí llorando hasta que me cansé. Entonces decidí volver a buscarlo a su casa. Esta vez no iba a dejarlo escapar sin una explicación. Cuando lo enfrenté, le exigí que me dijera qué estaba pasando. Tras mucho insistir, logré que se sincerara. Entre lágrimas, logré entender que él había acumulado muchas inseguridades durante nuestra relación. Me confesó que sentía que yo podía dejarlo por cualquiera en cualquier momento, que él no estaba a mi nivel. Aunque no estaba del todo convencida de sus argumentos, traté de empatizar. Al fin y al cabo, todos tenemos dudas e inseguridades. Incluso yo las tuve al principio de nuestra relación, cuando recordaba cómo era él, cómo las chicas lo rechazaban y cómo, en un inicio, yo tampoco estaba interesada en él. Pero con el tiempo, me di cuenta de que realmente lo quería y disfrutaba estar a su lado. Finalmente, entre idas y vueltas, decidimos intentarlo de nuevo. Volvimos a ser como siempre, amigos, amantes. Ojalá hubiera durado más. Pero entonces, desapareció. Todo ocurrió ese agosto, justo antes de que entráramos juntos a la universidad. Para ese entonces, mi hermana Rocío tampoco estaba mucho en casa por las vacaciones. Ella tiene un grupo de amigos distinto al mío, y pasó el verano esquiando en otro país. A diferencia de mí, que prefiero el calor, a ella le encanta el frío. En agosto, según lo que sabía, Rocío ya no tenía más planes y se quedaría en casa para prepararse para la universidad, ya que había elegido estudiar en otra institución. Y fue justo en ese maldito agosto cuando Alan desapareció sin previo aviso. No sabía dónde estaba. Fui a buscarlo varias veces a su casa, pero sus padres me decían que no estaba allí, que había salido. Le enviaba mensajes, lo llamaba una y otra vez, pero nunca obtenía respuesta. De forma inesperada, también desapareció mi hermana. Sin embargo, sabía que ella estaba bien, porque mis padres no estaban preocupados. Además, ella es como un espíritu libre, puede parecer que no tiene nada planeado y, al día siguiente, desaparecer porque surgió un gran plan con sus amigos. Para ser sincera, ella y yo no nos llevamos muy bien. Estaba claro que ella era la favorita, pero hasta ahora no era tan evidente. Todo cambió cuando a mi hermana la aceptaron en una universidad mejor que la mía. Empecé a sentir que le prestaban más atención, pero simplemente ya no me importaba mucho, ya no éramos niñas. A pesar de todo, yo seguía más preocupada por mi novio. Estaba angustiada y triste. Para ser sincera, no tenía muchos amigos. Durante todo este tiempo me había dedicado casi exclusivamente a mi relación con Alan. Incluso antes de ser novios, él era mi mejor amigo, mi mayor compañía. Sí, tenía otros amigos, pero no éramos tan cercanos. Pensaba que Alan y yo teníamos una relación seria, que valía la pena invertir en ella, y siempre creí que él sentía lo mismo. Pero, como dicen, no todo lo que reluce es oro. Un mes después de su desaparición, pasé por una montaña rusa emocional. Sentí tristeza, enojo y finalmente indiferencia. Fue entonces cuando, revisando redes sociales, descubrí que mi hermana se había ido de viaje con los padres de mi supuesto novio. Una semana después de enterarme, volvieron a la ciudad. Mis padres organizaron una cena para celebrar que mi hermana y Alan estaban juntos, invitando a los padres de Alan. Nadie pareció preocuparse por cómo me sentía. Nadie me preguntó nada. Simplemente me dijeron que debía estar allí. Durante esa cena, no salí de mi habitación, a pesar de que mi madre insistió varias veces en que bajara. Cuando le dije que no quería, me respondió que debía superarlo, que ya habría alguien más que quisiera estar conmigo. ¿En serio? ¿Qué significaba eso? Después de esa noche, Alan me llamó una vez, y lo bloqueé inmediatamente. No quise hablar con él, no quería saber nada ni que se justificara.
Para mí, lo nuestro había terminado. La relación con mi hermana cambió por completo. Dejó de ser mi hermana tal como la había conocido. Una vez, incluso, me dijo, con total descaro, que debía agradecerle por haberlo atrapado y lograr que permaneciera en nuestra familia. Cada vez que lanzaba uno de esos comentarios, yo hacía oídos sordos. Me prometí que jamás permitiría que algo así volviera a pasar. Merecía respeto, y ellos podrían haber tenido la decencia de decírmelo de frente. Pero claro, ahora la inmadura era yo por no superarlo. Qué irónico, ¿no? Durante los meses siguientes, estaba muy mal, lo admito. Pero en cuanto empezaron las clases, decidí cambiar. Me enfoqué en mis estudios y traté de hacer amigos. Decidí ser más abierta, no pensar demasiado en lo que había pasado y, sobre todo, no mostrar cuánto me había dolido todo. Como dicen, el tiempo lo cura todo, y quizás fue eso o el ritmo frenético de la universidad. El primer mes ya había comenzado a formar nuevas amistades y a conocer gente de diferentes partes del mundo. Cuando llegó el estrés de los exámenes y las fiestas de las facultades, prácticamente dejé de pensar en lo que había sucedido. Conseguí un trabajo de 20 horas semanales, y con ello logré alquilar un pequeño estudio cerca de la universidad. Así pasó año tras año. Solo volvía a casa en contadas ocasiones, Navidad, cumpleaños de mis padres, o alguna celebración familiar, y poco más. Mis padres se molestaron. Me exigían que fuera a casa con más frecuencia y que pasara más tiempo con ellos y la familia. Pero ya no era una niña que debía obedecer. Estaba convirtiéndome en una mujer independiente, y no iba a renunciar a eso por nada en el mundo. Era mi vida, mis sueños. Tuve un novio, pero no funcionó. Tal vez fue mi culpa, porque todavía no podía confiar plenamente en nadie. O quizás era porque, en el fondo, aún no había superado lo que pasó con Alan y mi hermana. Años después, seguía guardando cierto resentimiento. Además, cada vez que iba, tenía que verlos y soportar las indirectas de mi hermana o presenciar cómo estaban siempre muy encaramelados. Desde entonces, rechacé todas las reuniones familiares. No quería enfrentarme a ellos. Mis padres reprochaban mi actitud, pero dadas las circunstancias, a mí no me importaba, y ellos tampoco podían hacer mucho más. Finalmente, me dije a mí misma que algo debía cambiar. Decidí enfrentar mis emociones y acepté asistir a una cena familiar. Todos se sorprendieron al verme allí. Durante la cena, me enteré de que mi hermana se iba a casar con Alan. Pensé que me afectaría, pero para mi sorpresa, no sentí nada. Mi hermana, mirándome directamente, me pidió que fuera una de sus damas de honor. No sabía qué responder, así que improvisé. Le dije que estaba en el último año de la universidad y que no podría ser su dama porque había elegido hacer mis prácticas en una empresa en el extranjero y que si todo salía bien podía optar a un puesto fijo en esa empresa, y no sabría cuánto tiempo me iba a tomar. No era del todo una mentira, en parte era cierto que tendría que hacer mis prácticas, solo que aún no había solicitado nada. Mi hermana no se lo tomó bien. Me recriminó, diciendo que me necesitaba, que había estado demasiado tiempo alejada de la familia, y que justo cuando ella me pedía algo importante, yo me negaba. Le respondí que su vida no era el centro de la mía. Le agradecí por invitarme, pero dejé claro que era una oportunidad que no podía rechazar. Sabía lo que implicaba ser dama de honor, porque ya lo había sido en la boda de una amiga, y no estaba dispuesta a pasar por ese desgaste emocional, mucho menos por alguien que no había mostrado ningún respeto por mí. Además, me dijo que esperaba que las damas dieran un discurso sobre cómo se conocieron los novios y sobre las cosas buenas de su relación. ¿En serio esperaba eso de mí? Le respondí que, si era consciente de lo que me estaba pidiendo, por supuesto que no haría eso. Y si eso significaba que me retiraría la invitación, estaba bien con ello. Se enfadó muchísimo, y la situación se volvió insostenible. Me disculpé con todos los presentes y me fui. En ese momento entendí que mi decisión de priorizarme había sido la correcta. Más tarde, mi madre insistió en darme una de sus charlas. Hazlo por la familia, sé la más madura, la hermana mayor. ¿Qué dirán los demás si no estás en la boda de tu hermana? Bla, bla, bla. Intenté mantener la calma y le respondí, iré, pero no seré dama de honor ni daré un discurso.
No tengo buenas palabras que decir, y no voy a fingir. En el fondo, sabía que aún guardaba cierto resquemor. Estaba oculto, pero seguía ahí, como una pequeña herida molesta que no terminaba de desaparecer. 2 meses después, comencé mi último semestre en la universidad y elegí mi destino para las prácticas. Opté por una empresa de alimentación ubicada a 4 horas de mi ciudad. Pasaron los meses, terminé mis prácticas, finalicé mis exámenes y me gradué. No invité a nadie a mi ceremonia. Para ese entonces, ya me había alejado completamente de mi familia. Mi hermana, por su parte, había dejado la universidad el año anterior. Según me enteré, quería casarse una vez que su novio se graduara, para luego dedicarse a ser ama de casa. No lo critico, de hecho, me dio algo de gracia porque mi madre también es ama de casa y nos crió bien, aunque nuestra relación ya no era lo que solía ser. Conseguí un trabajo lejos de casa. Poco después, mi hermana me envió la invitación a su boda junto con una nota, como dama de honor y con un discurso. Si no aceptas, mejor ni contestes. En lugar de responderle directamente, reenvié la invitación a mi padre, ya que mi madre no usa correo electrónico, y le aclaré que no estaba interesada en asistir. Ni que decir que mi madre me llamó al día siguiente, acusándome de querer separar a la familia, de ser inmadura, de no superar el pasado y de quién sabe qué más. Le di la razón en todo, le dije que sí a cada acusación y colgué, no sin antes pedirle que no volviera a llamarme si pensaba mantener esa actitud conmigo. Así quedaron las cosas. Mi familia siguió intentando contactarme, pero ya no me importaba. Dejé de asistir a las reuniones familiares y nadie sabía dónde vivía. Me fui preparando para mudarme a mi nueva ciudad. Quería irme aún más lejos, pero no siempre se puede, ¿verdad? Tampoco soy mucho de redes sociales, pero para evitar problemas, borré mis perfiles y creé otros completamente nuevos, sin relación alguna con mi pasado. Cambié mi número de teléfono y, básicamente, desaparecí. A pesar de todo, seguí recibiendo correos de mi familia, aunque solo leía los de mi padre. Él era el único que no me pedía cosas absurdas. Sus mensajes eran sinceros, me decía que me echaba de menos, que lamentaba cómo habían terminado las cosas y que entendía mis decisiones, aunque le dolieran. Nunca intentó hacerme sentir culpable, y eso lo agradezco. Meses después, mi hermana y Alan se casaron. Me enviaron fotos de la boda, que vi pero no respondí. Estaba ocupada con mi vida. Unos días después, recibí un correo de mi hermana. Me decía que estaba decepcionada por mi actitud, que aunque no hubiera asistido, al menos podría haber enviado dinero o un regalo. Además, me informó que estaba embarazada de una niña y quería que formara parte de la vida de su hija. Decía que la niña no tenía la culpa de nuestras diferencias, y aunque eso es cierto, yo también tengo derecho a vivir mi vida y tomar mis propias decisiones, y decidir si quiero o no estar en la vida de su hija. Sentí que era otra forma de manipulación, y no respondí. Pasaron unos años. Conocí a un hombre mayor que yo, interesante y atractivo. Nos enamoramos, y me propuso matrimonio. Ahora estoy embarazada, y él insiste en que debería reconciliarme con mi familia. Es hora de mirar hacia atrás para poder seguir adelante, me dijo. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Hoy llamé a mi madre. Al principio, se sorprendió. Me gritó un poco, pero luego rompió en lágrimas. Me comprometí a ir a cenar con ellos y a llevar a mi marido. Aún no sé nada de mi hermana. Escribo esto desde el hotel después de la cena. Fue una velada emotiva, llena de lágrimas y disculpas. Por fin escuché las palabras que había esperado durante tanto tiempo. Las acepté. Mi hermana se disculpó, aunque de manera velada y con algunas lágrimas. Por la paz familiar, decidí aceptar sus disculpas. Sin embargo, seguía lanzando insinuaciones y comentarios que me molestaron. En un momento, comenzó a planear el futuro de nuestras hijas, diciendo que serían las mejores amigas y primas inseparables, y que debería volver a la ciudad para que fuéramos una familia unida nuevamente. Le dejé claro que no teníamos planes de regresar. Estamos felices viviendo donde estamos, cerca de mi trabajo y de los padres de mi esposo. Ella no quiso escuchar, y siguió insistiendo. Al final, dejé pasar, no vi sentido en seguir justificando mis razones. Para mi alivio,
Nadie más en la familia presionó. Finalmente entendieron que si me agobiaban, simplemente desaparecería otra vez. Lo único que realmente me emocionó fue escuchar a mis padres decir que estaban felices de verme y que esperaban conocer pronto a mi bebé. Esa pequeña muestra de apoyo significó mucho para mí. Por ahora, me siento en paz. Veremos qué pasa en el futuro. No creo que vuelva a publicar nada más, a menos que mi hermana haga de las suyas otra vez y mis padres vuelvan a apoyarla. Esperemos que no suceda. Espero que tengáis un día fantástico. Fin. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte, nos vemos en próximos vídeos.